Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización y también por las redes sociales. Bienvenidos a este programa en donde pues siempre el invitado nos cuenta alguna historia que nos deja una reflexión a cada uno de nosotros. Saben que este estudio es una ventana abierta en donde pasan los invitados y nos cuentan historias con, de carne y hueso, con protagonistas, con nombres y rostros. Hoy el rostro viene de nuevo a este estudio, se llama Claudia Ibón. Bienvenida. Muchas gracias, padre. Claudia Ibón es directora de Radio Televisión Querétaro, una radio y una televisión estatal, en donde pues ahora tiene también pues un programa, un proyecto de un programa que se llama En tus zapatos. Así es. Y que pues nos cuentas cómo va todo este proyecto y cuándo podrá salir a la luz. Sí, claro, padre. Y por cierto, es un proyecto que tenemos en conjunto. Así Exactamente. que es importante que la gente que nos está viendo sepa que es un proyecto en conjunto, un proyecto en común. Y lo que platicábamos un poco fuera del aire, el proyecto se llama Un día en mis zapatos. Bueno, la intención es mostrarle al televidente que existen otras historias que a lo mejor para nosotros, quienes vivimos y quienes nacimos en una cuna privilegiada, no nos va a tocar vivir nunca por fortuna. Pero estas personas que cuentan sus historias están en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por pobreza extrema, por una condición física, como una discapacidad, un accidente que los pudo haber dejado postrados en una cama, pero que a pesar de su vulnerabilidad salen adelante. Ese es el espíritu de Un día en mis zapatos. Y hacer televisión con un sentido humano, padre, lo discutíamos. Ajá. No se trata solamente de hacer por hacer televisión o series de televisión como muchas que vemos en muchas televisoras comerciales, sino que lo que nosotros comunicamos efectivamente tenga un sentido de vida allí en la calle, porque estamos rodeados de tantas comunicaciones, muchas de ellas nocivas y confusas para la juventud y los jóvenes y los niños de ahora, que un poco de aire fresco en este tipo de producciones creo que no nos vienen mal en estos momentos. La televisión construye, la televisión edifica. Ha habido un momento bonito en las televisiones, quizás nos vamos a poner un poco nostálgicos, sí, en donde sí la televisión construía. Sí. Con la televisión se hacía familia, ¿no? Se veía un concierto, las estrellas, el momento. Creo que había un directo muy bueno. Sí. Ahora todo es producto enlatado, producto ya muy elaborado, y es un producto que, vuelvo a la pregunta, construye, edifica la televisión a la persona del siglo XXI. Yo creo que en estos momentos la televisión se ha convertido en una herramienta de consumo, pero una herramienta de consumo que tenemos ahí a la mano de manera tradicional, padre. Yo no diría que edifica, pero tampoco diría que destruye. Creo que los tiempos han cambiado. En los años 90, en materia de comunicación, había muchas tesis e investigaciones que apuntaban sobre la manera de alfabetizar en el manejo de los medios de comunicación, porque en aquellos entonces la televisión y la radio, menos la radio, más la televisión, tenían un boom tecnológico. Y entonces había una serie de tesis desde los posgrados de comunicación y de sociología e incluso de antropología que decían, a ver, tenemos que enseñarle a la gente a consumir la televisión. Y creo que ahora en el siglo XXI lo que está pasando es que se nos ha olvidado cómo consumir a los medios, cómo consumir los contenidos de los medios tradicionales como la televisión y la radio, pero ahora nos ha alcanzado otro tipo de contenidos generados en otras plataformas como las digitales. Y ahí sí no le hemos entrado al tema, al menos en México no. En Europa sí hay intentos muy importantes desde hace como unos 10 o 15 años, pero en México no ha pasado nada. No hemos entrado en el detalle de la discusión respecto a los contenidos que se generan desde las plataformas digitales y eso, padre, le está ganando a la televisión y a la radio, ¿eh? Por eso yo no me atrevería a juzgar al medio, decir que el medio construye o deconstruye o destruye, sería muy aventurado de mi parte y creo que no va por ahí el juicio. Yo creo que más bien es un tema de, a ver, nosotros como consumidores de contenidos, pues, ¿qué estamos consumiendo? Es como comprar un refresco, aun cuando le hayan aumentado el impuesto, pues si te gusta el refresco, pues te lo vas a comprar, ¿no? Así es.
La televisión estatal consta de un alto presupuesto ¡No, por parte de ese es ese es el imaginario. el fantasma Sí. que va por todas las emisoras de radio y por productoras. No, en lo estatal hay puerta abierta. ¿Qué pasó? Me dio mucha risa, padre, perdón, pero sí, el tema es que siempre se ha pensado que en los estados hay mucho dinero, como gobiernos. A lo mejor antes sí, y yo le preguntaba en alguna ocasión a otra compañera periodista, le decía, bueno, ¿en qué momento el Estado se hizo de tanto dinero y en qué momento perdió tanto dinero? Porque efectivamente sí hay recursos en la iniciativa pública, pero esos recursos, padre, no alcanzan para sostener una televisora estatal, con todo lo que implica una televisión estatal. Se debería de invertir más en las televisoras, en los medios de comunicación, por parte del Estado, no para manejarlos, sino para poder contactar con los ciudadanos. Ser un medio de instrumento, y la comunicación es interactiva, ¿no? Y no participas en un programa si no hay un Twitter y te están ahí abordando, ¿no? Tanto en el Facebook como Twitter o el Instagram también incluso. Y los medios de comunicación estatales podrían invertir un poquito más y se podría ampliar esta respuesta del ciudadano, ¿no? Con el de la televisora. Un ejemplo. La iglesia de Santa Rosa en la localidad de Querétaro, o vamos a poner la iglesia de Jalpan, ¿no? Pues está rota y hay un momento en que el gobernador pues está ahí delante de todos los ciudadanos todos los días o una vez al mes intentando hacer este ejercicio interactivo, ¿no? Y a partir de ahí es como se entera el gobernador de que algo pasa en la iglesia o algo pasa en tal comunidad. Este ejercicio interactivo se ha pensado, se está haciendo, ciudadano, político, gobernador. Ay, padre, qué difícil pregunta. No sé, puedo decir muchas cosas, voy a tratar de organizar mis ideas. Creo que en México lo que ha sucedido es que los sistemas estatales de radiodifusión se han confundido. Ajá. Desafortunadamente, los sistemas estatales o gubernamentales se ven así, como sistemas estatales o gubernamentales, que funcionan bajo el cobijo de un partido en el poder. Y eso hace mucho daño a la comunicación. Lo que yo siempre he buscado, y aquí no me dejarán mentir, siempre ha sido mi idea, los sistemas tienen que transitar a ser sistemas públicos de radiodifusión, entendiéndolos como esto que plantea, padre, esta posibilidad de interactuar con el ciudadano, de interactuar con la audiencia. Pero hoy en la mañana estuve en una conferencia de una de las abogadas representantes de Artículo 19, una organización internacional en defensa de la libertad de expresión, y ella decía algo que se me quedó muy grabado, padre, que tiene toda la razón. Los gobiernos prefieren pagarle a los medios que gobernar bien, y eso es cierto. A nivel México y a nivel internacional. En todos los lugares. En todos lados. Sale más barato pagar publicidad oficial que signifique una moneda de cambio para los gobiernos y para los medios de comunicación que hacer bien la chamba y ser transparentes. Yo no digo que ese fenómeno sea completamente cierto en Querétaro, no lo digo así, pero sí creo que ha faltado interacción del ciudadano con el funcionario. Cuando yo era reportera, que me hice ahí en la calle, padre, yo lo que decía es que el medio de comunicación, el reportero, el periodista y el conductor de noticias es como el intermediario entre el ciudadano y el funcionario. Y a veces cuesta mucho trabajo entenderlo porque el funcionario no está acostumbrado al cuestionamiento. En una ocasión yo le decía a alguien de ahí de comunicación social del gobierno del estado, bueno, préstame a tu secretario para preguntarle esto y lo otro, hacemos un programa en donde los secretarios vayan, el propio gobernador, y que sea la gente la que pregunte. Y ella me decía, pues es que no quieren ir contigo. Yo, pero ¿por qué no? Les das miedo. Yo, pero ¿por qué les voy a dar miedo si lo único que hago es preguntar? Sí, pero no están acostumbrados al cuestionamiento. Y creo que ese es el primer choque entre el ciudadano y el funcionario. Que al funcionario a veces le incomodan las preguntas, las haga un medio estatal, un medio público o un medio comercial. Es lo mismo.
El tema es, volvería al planteamiento que compartí hace rato con lo que decía Ana Cristina Ruelas hoy, es más fácil para los gobiernos pagar que gobernar bien. Entonces, sí, el tema es mucho más profundo. Hablaba de presupuestos. Yo no presumiría lo que en Radio y Televisión Querétaro tenemos como presupuesto, porque aún siendo del gobierno, aún siendo de un presupuesto estatal, los sueldos son muy bajos, padre. Por ejemplo, el sueldo más alto que tengo es de 20,000 pesos de alguien que es director de área. Y el sueldo más bajo que tengo es de 9,000 pesos, que ojo, ganan más que un reportero en la calle. Un reportero en una iniciativa privada gana 4,000 pesos al mes. Entonces, ¿y por qué esta profesión que es tan sana como el periodismo, como es la comunicación, primero, está mal remunerada y segundo, está perseguida? Porque México es uno de los países en donde más periodistas así es. Han muerto, además han muerto violentamente. Así es. La Asociación Internacional de Periodismo es una cosa que ya pues, le preocupa, y a nivel latinoamericano igual, que está pasando en México, que el periodista es perseguido, es asesinado y a la vez es mal remunerado. Sí, creo que todo eso tiene que ver con esta intención de callar las verdades. Yo no digo que haya verdades absolutas, y de hecho siempre lo he defendido. No hay una verdad absoluta, hay muchas verdades, entendiendo como muchas visiones y muchas formas de mirar al mundo. Pero en el ejercicio periodístico creo que justo eso es lo que hacemos. Tomar todas las caras de un solo tema y mostrarlo para que sea la gente quien se haga una idea medianamente cercana a la verdad. Y creo que en este país esas verdades han lastimado mucho. No ha habido en México una postura valiente de los gobiernos para asumir las verdades que en este país le duelen a todos los mexicanos. Hay miedo a la verdad. Pero por supuesto. Y la verdad nos hace libres. Claro, y entonces, pues, ¿en dónde estamos, no? Vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que ya tiene preparadas las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y seguimos aquí con esta agradable conversación con Claudia Ibón, aquí en Valores de Acero. Nos vemos ahora. Seguimos aquí en Valores de Acero, gracias al equipo de Resumen AR por las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Seguimos en ESNE, su canal, el canal de evangelización, y también a través de las redes sociales. Y estamos con Claudia Ibón, que es directora de Radio Televisión Querétaro. Querétaro está al norte de Ciudad de México, un estado que ha crecido últimamente muchísimo y que sigue en crecimiento. Y bueno, pues es un estado en donde pues, las instituciones tienen también su ejercicio de influencia. Yo quisiera preguntarte a ti como pues, directora de una radio televisión pública estatal, ¿cómo ves este cambio que está haciendo la Iglesia en torno a la comunicación? La Iglesia como institución en el Vaticano, pues ahí ahora ya se llama una Secretaría de Comunicación, Sí. ¿no? Y ahí está la radio, la televisión, todo lo que son los medios sociales, las redes sociales, que están ahí en plena renovación. Y una directora estatal de una radio televisión pública, ¿cómo ve todo esto? ¿Cómo lo vas observando, estos cambios? De entrada era obligado, padre. Yo creo que entraron a tiempo, lo platicábamos fuera del aire, porque con el Papa Benedicto fue cuando comenzaron con el manejo de las redes sociales. Yo creo que un poco forzado, yo no creo que al Papa le gustara mucho el tema de las redes sociales, porque además era en otra generación, ¿no? Completamente, creo que es un asunto generacional, pero me parece que dieron el paso de manera oportuna, porque de aquellos entonces al día de hoy las redes sociales han crecido de manera impresionante. Ahora con la figura del Papa Francisco, creo que eso facilita todavía más la comunicación, porque él es una figura afable y cercana, y eso por supuesto que le hace a la Iglesia Católica
recuperar estos niveles de confianza a partir de la cercanía con su gente. Y los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en un elemento, un instrumento fundamental. Yo creo que más las redes sociales que los medios tradicionales, ¿eh? Yo creo que la televisión y la radio un poco menos, la radio creo que todavía sigue manteniendo esta relación de cercanía por la facilidad técnica con la gente. La televisión creo que siempre ha sido un punto y aparte, pero ahora las redes sociales implica un tú a tú, ¿eh? Estamos en el Twitter o estamos en el Facebook y estamos como pares. La otra persona que me está leyendo o que me está compartiendo información es alguien igual que yo. Y eso implica, por supuesto, un ejercicio de recuperación de credibilidad. Yo le decía a mis alumnos, a ver, es como la agenda setting. En comunicación hay una teoría que algunos dicen es hipótesis, otros dicen que es teoría, la famosa teoría de la agenda setting. ¿Qué dice la agenda setting? Los medios de comunicación no nos dicen qué pensar, pero sí en qué pensar durante un día, durante una semana. Y hay otro nivel de análisis en esta teoría que dice que no solamente nos dicen en qué pensar, pero sí también nos dicen cómo pensar las cosas. Y entonces la agenda hace una referencia directamente proporcional respecto a la credibilidad de los eventos en función de nuestra experiencia. Y dice, yo le creo a un medio de comunicación porque lo que ese medio de comunicación me dice está lejano a mi realidad. Yo le voy a creer a un medio de comunicación en los 90s respecto a una guerra que nació en el Golfo Pérsico, porque yo no vivo en el Golfo Pérsico, ni tengo amigos en el Golfo Pérsico, ni conozco a nadie en el Golfo Pérsico que me pueda confirmar que eso era verdad. Entonces, si un medio lo dice, pues le creo al medio. Pero ahora es distinto. Están las redes sociales y entonces a través de las redes sociales, alguien que vive en el Golfo Pérsico me puede decir, no hay tal guerra y aquí están los elementos, fotografías, videos, audios, y me lo comparte y es un ciudadano como yo. ¿A quién le voy a creer? Al ciudadano que es igual que yo por la proximidad con la experiencia. Cuando hago referencia a esto, por supuesto que cae en la pregunta que me hacía, padre, porque la iglesia está lo voy a decir como metafórica y un poco místicamente, pero es cierto, la iglesia está en todos lados, la iglesia católica, igual que otras tantas. Pero hablando de la iglesia católica, está presente físicamente en muchos lugares, al menos en México, uno de los países católicos por excelencia a nivel América Latina, pues por supuesto que tiene representantes en todos lados en nuestro país. Si yo miro que esa iglesia católica, a través de sus representantes, de sus medios tradicionales o digitales, se acerca a mí, pues por supuesto que en ese momento hago clic y entonces entiendo desde la comunicación este proceso de cercanía, de credibilidad, de escucha, aunque no sea en lo real, pero este mundo está construido a partir de percepciones y la comunicación construye eso. Percepciones a favor o en contra. Entonces creo que es oportuno y además funcional. Ahora, en todo esto hay un riesgo. Claro. Recordemos las noticias falsas, las famosas supuesto. fake Así news. es. Bueno, ¿cómo logra una directora de radio televisión estatal lograr que la noticia falsa puede entrar, ¿no? A la red, puede entrar incluso a lo que es el edificio y el entorno de la radio televisión, pero que no salga en antena, o corregirla? ¿Qué términos éticos pues suelen usar? De entrada, la verificación. No hay información que no haya sido verificada que salga al aire. Hay una gran discusión en el gremio periodístico porque hay una idea de que el que da primero la nota es el mejor. Este asunto de la prontitud con la que la información se publica. Y yo no coincido con eso, padre. Creo que cuando un periodista hace un buen trabajo periodístico, tiene que ser, sí, efectivamente rápido, pero primero preciso. Y hay muchas informaciones en las redes sociales, Facebook, Twitter, hay famosos patitos que les dicen en el argot periodístico, que te avientan como para ver si caes en la trampa. Y eso ha sucedido siempre, ¿eh? Siempre, solo que ahora
pues tenemos unas plataformas digitales que hacen que la información se disemine muy rápido. Pero yo creo que lo más importante es la verificación antes de que te gane esta ansiedad de ser el primero en publicar. Y eso es lo que hacemos. Me llega una información, yo reviso todos los días las cabezas de todos los reporteros. Sí tengo una jefa de información, pero nunca se me quitó, padre, la obsesión. Entonces, reviso las cabezas. El gusto por la comunicación, sí, ¿no? Sí, y por la supuesto. profesión. Sí, y entonces reviso las cabezas de los reporteros. Si tengo alguna duda, inmediatamente hablo con mi jefa, le digo, oye, esta cabeza me suena rara, a ver, vamos a revisar qué onda. Y así hemos podido detener varias notas, varias notas que no es que los reporteros lleven con mala intención, es que ellos también caen en la trampa y entonces traen informaciones mal verificadas, y entonces así lo hemos detenido. ¿Cómo en una sociedad donde está en alarma, una sociedad donde en México hay mucho, pues, mucha violencia? No solamente muertos, sino hay violencia. Sí. ¿Cómo se logra comunicar paz en medio de tanta violencia? ¿Cómo se logra detener las noticias de tantas muertes en el estado de Querétaro, tantas muertes en el país? Y este estado de alerta, de alarma que hay en el país, ¿cómo podemos frenarlo sin maquillarlo, sin ocultar la realidad, pero sí como que moderarlo un poco? Es bien complicada esa respuesta, padre, porque justo un fin de semana estuve en una asamblea nacional en donde se discutía un manifiesto por la paz que están promoviendo las radiodifusoras y televisoras públicas de toda la República Mexicana. Y uno de los artículos, y yo lo discutía muy vehementemente, uno de los artículos de este manifiesto dice que quienes conducen noticiarios deben de hacerlo de manera calmada, sin incitar a la violencia y sin mostrar en la conducción enojo o frustración. Y yo que conduzco noticiarios y que he visto un chorro de cosas y que he escuchado un chorro de cosas, me cuestiono, ¿cómo me voy a mantener sin ningún sentimiento, sin ningún estado de enojo, de indignación, cuando aparece una nota que refiere que una bebé de 1 año, 8 meses fue violada? ¿Cómo me voy a mantener yo ajena a una realidad tan dolorosa en México? Y yo discutía con mis colegas eso, y algunos me decían, no, es un tema de objetividad. Yo les decía, a ver, la objetividad se utiliza en las carreras de comunicación para vender. O sea, la objetividad no existe porque nosotros somos sujetos, y como sujetos somos subjetivos. No es lo mismo que yo como mujer hable sobre abuso sexual siendo mujer, a que lo hable un varón. El tema es el mismo, pero las perspectivas, las visiones, a propósito de la experiencia y los contextos son completamente diferentes. Bueno, regreso al planteamiento, poniendo un poco en el contexto. Entonces, ¿cómo evitar en un país con tanta violencia por todos lados, con tantas noticias tan tristes por todos lados, cómo decirle a la gente, no pasa nada, o no te enojes, o no te enfurezcas? Lo que yo pensaría para una comunicación que aporte a un estado de paz individual, para después convertirlo en una paz comunitaria, sería entregarle a la gente, sí, la información, pero además estrategias para blindarse respecto a esas informaciones. Por ejemplo, si en Querétaro han aumentado los robos a casa-habitación o han incrementado los delitos sexuales, ¿qué le digo a una chava que sale de la preparatoria a las 9 de la noche por una avenida que está oscura? ¿Qué le digo? No le voy a decir que no hay delitos y que no está en riesgo. Le digo, estás en riesgo, pero para no ponerte en riesgo, camina por otro lado, pídele a la autoridad que ponga luminarias. Vamos, una serie de estrategias que como sociedad podemos empujar sin que signifique un enfrentamiento con la autoridad o que sin que signifique un enojo que ya de por sí, padre, creo, está generalizado. Todos cargamos, así es. Pero si a la gente le decimos, no pasa nada, tranquilos, la gente se enfurece más todavía porque lo viven en su día a día.
Antes, en la estadística de violencia, de percepción sobre violencia que hace el Instituto de Geografía, bueno, el Instituto, el INEGI, antes la referencia era que había una persona lejana a nuestra realidad que había tenido un evento de inseguridad. Y ahora son cada vez más las personas. Es decir, hoy platicamos con alguien y es más fácil que ese alguien nos diga que a él le pasó o a ella, o que le pasó a su amigo, o que le pasó al primo, o que le pasó a la prima, o le pasó a la tía o a la mamá. Ya tenemos un entorno mucho más cercano y cerrado de personas que han tenido una desafortunada experiencia de violencia o de inseguridad. Pues ha sido muy grato nuevamente hablar contigo, Siempre Claudia me Guillén. quedo con más cosas, padre. Nos quedamos con más cosas y las veremos aquí y ustedes también las podrán contemplar y pues compartir todos juntos en Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización y a través de las redes sociales. Termina nuestro programa, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.